Leyendas y tradiciones del Día de Muertos. Hoy, 1 de noviembre, es un día muy especial para todos los mexicanos. Celebramos y recordamos a todos los que ya no están con nosotros, a nuestros seres queridos que han partido, y lo hacemos en nuestro país a través de la presentación de un altar tradicional en donde colocamos todo aquello que les gustaba a nuestros seres queridos. Muy buenos días, estamos aquí transmitiendo desde el Centro Benimar, 1 de noviembre del 2025, así como año tras año. Damos un espacio especial para la celebración del Día de Muertos. Es una celebración cultural y como parte de la cultura es parte del ser humano, de su forma de pensar, de la cosmovisión que tiene del mundo, y México es un país de tradiciones. Y motivo es suficiente para hacer esta transmisión para ustedes que seguramente se encuentren en sus hogares o a lo mejor realizando alguna actividad relacionada con este día, y vamos a hacer esta transmisión. Me encuentro acompañada pues de mi compañero Ashme, colaborador de Centro Benimar, y tenemos también un invitado especial. Y bueno, Ashme, estamos aquí en este día de celebración. Día de celebración por el Día de Muertos. Así es. Una fecha muy especial para nosotros los mexicanos, que a lo largo de toda nuestra historia, pues vaya, ha marcado un antes y un después, sobre todo por el hecho de que los oaxaqueños somos los que tenemos más arraigada esta tradición, ¿no? Así es, en Oaxaca, como parte de nuestro país, Oaxaca es un estado de mucha tradición. Mucha tradición. De mucha cultura, de mucho arraigo a la cultura, a nuestras raíces. Y bueno, para ello hemos querido honrarnos con la presencia de un invitado que estoy convencida nos puede aportar también mucho y poder conversar en esta mañana sobre esta conmemoración. Quiero presentarles a Tomás García Hernández, una persona que pues ha tenido la inquietud siempre por investigar en relación a la cultura, investigar esas tradiciones, esa historia incluso de nuestro Tuxtepec, con su libro Tuxtepec ante la historia, y que sé que tiene pues mucho que compartirnos y poder tener pues una amena charla en relación a este día. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Marisela, muchas gracias a todos. De verdad, es para mí un honor poder estar con ustedes y platicar un poco acerca de esta tradición que efectivamente en nuestras comunidades está muy arraigada. A nivel regional tenemos comunidades como San José Chiltepec, donde se vive la tradición de manera muy particular en las casas, en las plazas, en los espacios públicos. Y bueno, pues es también un gusto, un motivo de regocijo espiritual el poder recibir en estas fechas, en un día como hoy, a quienes nos visitan desde pues el más allá, ¿no? Este encuentro que se hace entre pues los espíritus, las ánimas de quienes ya partieron y quienes aún nos mantenemos aquí vigentes en su recuerdo de lo que alguna vez compartieron con nosotros. Así es, ¿no? Ese proceso que, bueno, donde hay vida también está la otra parte, la parte de la muerte, y que desde allí me gustaría que nos compartieras para ti qué es la muerte, ¿no? Desde las leyendas, desde las tradiciones. Sabemos que México es un país de muchas tradiciones, de una cultura incluso muy vasta, porque varía la conceptualización de estado a estado, a veces la forma de vivir esta tradición del Día de Muertos, pero sobre todo del hecho de morir, la muerte. Así es, fíjate, la muerte como tal en el planteamiento cultural pues es parte de un proceso en el cual existen dos planos, el plano terrenal
y el plano del inframundo, en donde finalmente van a morar las ánimas de quienes ya han partido, a quienes han fallecido. Estos dos planos no tienen interconexión de manera cotidiana, es decir, no se puede transitar de uno a otro de manera voluntaria, sino que hay una fecha particular en la cual estos dos planos de la existencia, de la vida misma, pueden encontrar pues de alguna manera este espacio de conexión, de tal manera que las ánimas tienen la posibilidad de visitar los hogares, de visitar estos altares y estas ofrendas que se colocan para ellos, ¿no? Tampoco es un acto voluntario, es decir, las ánimas tienen que llegar a nuestros altares a través de una intermediación, de una invitación. Para ello, pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? En algunos lugares se hace con música, en otros lugares se hace con repiques de campana. También se dice que hay que colocar un sendero de flores de cempasúchil para que por ese sendero puedan transitar y reconocer el lugar al que deben de volver. En algunos lugares de la zona mazateca, nosotros estamos en el norte, para que nos ubiquen quien no es de esta región, nosotros estamos en el norte del estado de Oaxaca, y en esta región norte hay dos grupos étnicos importantes, los chinantecos y los mazatecos. Entre los mazatecos existen un grupo de danzantes que tienen la finalidad precisamente de llevar las almas desde el panteón hasta los hogares, ¿no? Esa es su función. Durante 3 días ellos están danzando de manera permanente las 24 horas sin parar, mediante un sistema de relevos, para poder mantener la presencia de las ánimas en los hogares, en las poblaciones, y después pues hacen el trabajo de retornar las almas, y digamos que ese portal se cierra. Es decir, después de este proceso las almas ya no regresan, sino hasta el año siguiente, salvo en algunas ocasiones de almas que no han encontrado ese camino, que no han logrado llegar a ese sitio donde descansan de manera eterna, y entonces vagan por nuestro plano terrenal, pero en la realidad eso es extraordinario. Lo común es que las almas tienen un sitio de reposo, están ahí, y solamente en una fecha particular, que es esta, ¿no? Que arrancó el día de ayer, el día 31, se continúa el día de hoy primero, y va a concluir el día de mañana. En algunas comunidades se mantiene todavía un día más, por aquellas almas dicen que vienen retrasadas, ¿no? Pero normalmente pues hablamos del día 1 y el día 2 de noviembre como los días más importantes de la festividad. Entonces la muerte es eso, es un tránsito que va siendo una especie de círculo continuo, en la cual hay una renovación cada año, porque las ánimas vienen precisamente a cargarse de energía, a volver a disfrutar de todo aquello que les era familiar, que les gustaba, y nosotros, que seguimos vivos, pues mantenemos esa tradición de ofrendarles, ¿no? Es decir, el altar tiene 2 compuestos fundamentales. El altar, que es la estructura sobre la que descansa todos estos elementos a los que le llamamos ofrenda, que es aquello con los cuales nosotros ofrendamos a las ánimas, que van desde la luz de las velas, el incienso, el copal, el humo del copal, el saumerio, hasta los alimentos que les gustaban. Ponemos dulces para los niños, colocamos otro tipo de alimentos para los adultos. Así es, ¿no? Que te escuchaba, y bueno, cómo el ser humano siempre va buscando una forma de asimilar su entorno, y a lo mejor desde la mirada del campo en que nosotros aquí en Centro Benimar conceptualizamos al ser humano, también cómo muchas veces tratamos de encontrar una manera de acomodar el dolor que causa la partida de un ser querido, ¿no? En este caso, Ashme y yo, que somos pues psicólogos y que estamos en esta cuestión en donde vivimos a veces con las personas sus procesos de duelo, y que la muerte simplemente es parte de la vida, ¿no? Una continuación, y que desde las tradiciones se busca una forma de acomodar. Nosotros en lo que es el proceso de duelo, el trabajo de duelo, qué importante es que la persona viva todo ese proceso de acuerdo a las creencias, a las costumbres de cada lugar y de cada familia,
el vivir los rituales que se hacen cuando alguien muere, ¿no? Creo que todo lo hemos vivido, ¿no? Sí, el hecho de también hacer el altar con alguien que recientemente falleció es algo importante, ayuda a la aceptación, a aceptar que esa persona ya no está, pero que espiritualmente tenemos la creencia de que viene a vernos. Luego es chistoso porque dicen, no, es que ya sonaron sus llaves, o con los animalitos el 27 de octubre, es que los escuché rascando, es que ya llegaron, y es bonito hasta el hecho de escuchar a un gatito. En lo personal, yo que tengo una gatita fallecida, es bonito saber que, bueno, me vino a ver. El hecho de pensar, escuché que rascó, escuché su ronroneo específico. A veces, quién sabe, tal vez solo soy yo, me sugestiono, pero es reconfortante saber que vino desde el más allá al más acá, a verme a mí. Sí, y sirve, ¿no?, para acomodar, ¿no?, el dolor que implica la pérdida de, pues en este caso puede ser de una mascota o bien de un ser querido, de un, ¿no?, ser querido, un padre, un amigo, un hermano, y que se trata, o sea, el ser humano siempre trata de encontrar formas para acomodar y explicar el sentir, ¿no? Puede ser a través de la cultura, y que bueno, en este momento que estamos hablando propiamente de la cuestión cultural, cómo es que se celebra aquí en México y particularmente en Oaxaca, ¿no? ¿Qué saben ustedes de las tradiciones que puedan compartir en Oaxaca estado, y también pues lo que es la cuenca del Papaloapan, Tuxtepec, que nos encontramos concretamente, ¿no? Porque varía mucho, México es muy grande y varía mucho, ¿no?, la forma. Sí, fíjate que hay una gran diversidad de manifestaciones a través de las cuales esta tradición de Día de Muertos se concibe y se desarrolla tan solo a nivel regional. Ya a nivel local hay una gran variabilidad de las manifestaciones de esta tradición. Pues ya hablando a nivel del estado, esto se vuelve todavía mucho más complejo, mucho más rico, porque no todas las expresiones de los altares son similares a en el que estamos, sino que tenemos que recordar que esta tradición fundamentalmente se fortalece o se genera como la entendemos hoy en el periodo novohispano, con la llegada de los españoles, porque en el mundo prehispánico no existía el panteón como lo concebimos hoy. A los muertos comunes en el mundo prehispánico se les enterraba dentro de los hogares. De hecho, hay un poema de Netzahualcóyotl que dice: madre, cuando yo muera, entiérrame junto a tu hoguera. Y entonces era ahí, bajo el fogón que estaba a ras del suelo, donde se enterraba a los muertos comunes. Solamente los dignatarios, los altos funcionarios, las personas destacadas eran a quienes se les hacía una tumba especial. Los demás eran muertos comunes y se enterraban ahí. Lo que sí existía era la ofrenda, tanto en el entierro como posteriormente en los meses de agosto-septiembre se hacía la celebración de los muertos, y en esta celebración se volvía a repetir ese acto de la ofrenda. Los altares o las ofrendas, se hacían a ras del suelo. Era ahí, incluso se dice ahora que la ofrenda prehispánica se monta a ras de suelo. Así se hace en algunas otras poblaciones de Oaxaca. Los altares o las ofrendas se colocan a ras del suelo. Es con la llegada de los españoles cuando esa ofrenda se eleva y se coloca en una mesa o en un altar similar a los altares donde se realizan los actos de la liturgia en la religión católica. Y entonces nosotros empezamos a transformar a partir de ahí esa concepción de la muerte a ras del suelo para llevarla a una mesa que entonces empieza a tener una serie de simbolismos particulares. Y hay otras comunidades en Oaxaca donde incluso los altares se cuelgan. ¿Sí? Entonces están suspendidos. Entonces eso nos da una
de verdad una cantidad importante de manifestaciones distintas, por ejemplo, las veladas en los panteones, que es algo que localmente no vemos con tanta fuerza, pero que incluso en la ciudad de Oaxaca, en el panteón donde hay una pared de nichos, es impresionante ver esa pared llena de luces durante toda la noche porque hay una velada en el panteón, ¿no? Como se hace en Mixqui, como se hace en Michoacán, ¿no? Donde también esta tradición tiene muchísima fuerza de la velada, de estar en la noche acompañando a la llegada de las ánimas desde el panteón, que es el sitio donde ahora reposan los restos de las personas. Entonces, la variación de las manifestaciones es muy amplia y en eso Oaxaca tiene la posibilidad de vivirlas desde múltiples formas y de acercarse a muchas manifestaciones que si localmente es rica y a nivel estatal es rica, pues ya no se diga a nivel del país entero, la variación y la riqueza de las expresiones relacionadas con los días de muertos son muy amplias. Sí, fíjate qué interesante, no sabía eso de los altares colgantes. Sí los he llegado a ver, pero regularmente son solo las ofrendas. He visto que las dejan como que colgando, como que flotando. Me surgió una duda. O sea que antes de los españoles no eran 7 niveles. Mira, en realidad en el mundo prehispánico como tal no existía un altar como el que hacemos ahora. Okay. Y la cantidad de niveles de los altares depende de la comunidad y de la concepción que en ese lugar se tiene para los mismos. Pueden haber altares de 3 niveles, altares de 7 niveles, altares de 9 niveles y altares de 0 niveles, es decir, que solamente es una mesa, ya sea a ras de piso o en una mesa o en un tapete, decimos, es decir, en un entramado de varas, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser una mesa, también puede ser un entramado sobre el cual se coloca la ofrenda. Entonces, y puede no tener ningún nivel. Entonces, los niveles dependen mucho de la comunidad y de la concepción que en esa comunidad le dan a esa cantidad de niveles que debe tener el altar. Entonces, eso lo hace a la tradición que sea rica en expresiones, en variantes, en maneras de concebir cómo se entiende esto que, repito, en el mundo prehispánico no existían los niveles porque se hacían a ras de piso, y entonces pues a ras de piso simplemente pues se tenía pues toda la anchura de la cocina o de la casa para poder colocar y distribuir ahí la ofrenda que se quisiera colocar. Ok, muchísimas gracias por aclararme la duda. Sí. Pero es interesante el hecho de cómo cada cultura y cómo con la llegada de también los españoles llegamos a adquirir ciertas tradiciones que originalmente no eran nuestras. Sí, efectivamente, la idea de la llegada de los muertos sí existía en el mundo prehispánico, es decir, ellos pues contabilizaban el tiempo a través de veitenas. Los meses eran de veitenas, 18 meses de 20 días, que sumaban 360 días normales, digamos, y 5 días aciagos, ¿no? En los que prácticamente no se hacía nada. Entonces, la veitena en la cual se recibía el equivalente de nuestra fiesta de Días de Muertos era en el mes de agosto-septiembre, la llamada fiesta del Xocolhuetzi, donde se colocaba un poste y en ese poste se hacía una especie como de figura mortuoria que se colocaba en la parte superior, y después los jóvenes danzaban alrededor de ese poste e iban lentamente bajando esta figura para simbolizar la llegada de las ánimas, porque en el mundo prehispánico, pues así como existía el inframundo, también existía un plano superior en donde existían también almas en el plano superior. Ellos pensaban que las estrellas, por ejemplo, que eran acompañantes del sol, en la parte nocturna, pues en realidad eran las ánimas de los guerreros o de los niños que morían en el momento de nacer, porque era el nacimiento de nuevos guerreros
que se convertían en estrellas y entonces eran compañeros de los astros en la noche. Entonces, en el plano superior también había ánimas que podían bajar. Entonces, digamos que las almas en el mundo prehispánico llegaban de dos lugares, tanto del plano superior como del inframundo, ¿no? Donde descansaban algunas, y esto pues hacía que esta ceremonia del Xocotlhuetzli tuviera esa característica. Al llegar los españoles, se concibe la idea del arco, del portal, ¿no? Donde el arco hace las veces de punto de entrada y salida de las ánimas en el altar. El arco no existe en la arquitectura prehispánica. Quizás lo más parecido sería el arco maya, que en realidad no es un arco, es una especie de jamba, ¿no? O de trapecio, pero no es un arco en la concepción que lo tenemos hoy. El arco es algo que llega con la arquitectura española, proveniente fundamentalmente de los arcos romanos, y esa idea se incorpora a nuestros altares, de tal manera que se dice que dentro del altar debe existir un arco, porque ese arco es el que da la entrada y la salida de las ánimas directamente al altar, independientemente de cómo sean llevadas a los sitios donde se encuentra la ofrenda. En algunas comunidades se dice, bueno, tenemos que colocarle el arco porque el arco va a ser el sitio de entrada y salida de las ánimas, ¿no? Entonces, esto pues va modificando, es decir, cómo los elementos culturales que se van incorporando, que llegan de Europa, van modificando la manera en cómo concebimos el montaje de los altares y de los elementos que les vamos a colocar en él. Interesante, ¿no? Muy interesante y muy enriquecedor, porque hay muchísimo, como yo le comentaba ahorita al público en general, les comento que yo en este tema sí me considero un poquito ignorante, por no decir mucho, pero me sirve y me sorprende mucho todo esto de saber toda la tradición y cómo se celebraba antes en el mundo prehispánico. Es muy interesante el hecho de cómo han cambiado los altares alrededor de los siglos y siglos de tradiciones y cómo se han incorporado, lo que estaban platicando en un principio. Ahorita los altares se están hasta eso, actualizando. El hecho de que se están haciendo nuevos días para las personas, por ejemplo, que han fallecido en accidentes muy trágicos, o esto que se está popularizando de la llegada de las mascotas, también son cosas que se han ido actualizando, como va a ser alrededor de los años. Así es. Sí, y también elementos contemporáneos que se van incorporando a la tradición, ¿no? Por ejemplo, las catrinas, ¿no? Las catrinas es algo que surge en el México de principios del siglo XX a raíz del trabajo sobre todo de los grabadores como Posadas, y que posteriormente en los años 50 pintores como Diego Rivera la van a incorporar a toda su plástica que realiza en los murales en la Ciudad de México, y de ahí va a surgir este personaje de la Catrina, y se va a través del trabajo de cartonería de muchas regiones, sobre todo en Guanajuato, y el trabajo de cartonería va a ir tomando forma distinta, y después en algunas poblaciones como Metepec en el Estado de México, que trabajan el barro, las catrinas y las calaveras se van a ir incorporando al altar, de tal manera que hoy tenemos elementos iconográficos de ese tipo que son contemporáneos. En este mismo altar donde tenemos una catrina, ¿no? Tenemos unas calaveras también colocadas dentro del altar, tenemos ahí una de hojalata, por ejemplo, de latón, que son parte de la artesanía de estos elementos simbólicos relacionados con la muerte, pero que son contemporáneos, es decir, no provienen de una tradición muy lejana, sino de una tradición muy cercana a nosotros. Podemos identificar perfectamente en el momento en que se generaron, y de esa forma no solo los tenemos aquí, sino los tenemos en las calles. Hoy es común en muchas ciudades hacer los desfiles de catrinas, los concursos de catrinas y de catrines, que surgieron precisamente de la popularización de este personaje a través de la plástica de Diego Rivera y del trabajo artesanal de muchas comunidades que lo han incorporado. Recientemente, en el mundo del cine, por ejemplo, la idea de los alebrijes
producidos en los valles centrales, en poblaciones como Tilcajete y Arrazola, pues se están incorporando también a la tradición de los Días de Muertos. Es decir, normalmente los alebrijes que surgieron en la Ciudad de México, en el taller de don Pedro Linares, no estaban vinculados con la idea de los Días de Muertos. Sin embargo, hoy estamos relacionándolos y estamos incorporándolos en esta idea que platicábamos antes de entrar al aire, antes de platicar con nuestros amigos. Hablábamos del dinamismo de la tradición, que no es una tradición estática, que no permanece inmutable a lo largo del tiempo, sino que vamos incorporando muchos elementos. El pan mismo. Es decir, en el mundo prehispánico los procesos de panificación no existían. El trigo viene de Europa, viene de Asia. En América el trigo no existía, por lo consiguiente el pan no existía. Ni todos los procesos de panificación existían. Existían sí los tamales, que tienen un significado también de ser un cuerpo que se envuelve en hojas como una mortaja, por ejemplo, ¿no? Por eso colocamos tamales, que esos sí son de origen prehispánico. Pero el pan no. El pan llega también con la aportación cultural de los españoles, con la conquista, y a lo largo de México el pan va a tener también una variabilidad enorme en formas de expresión relacionadas con la festividad, ¿no? Yo recuerdo, yo viví muchos años en la Ciudad de México y allá se utilizan mucho una especie de roscas que se llaman golletes. Y se utilizan las cañas y las roscas se insertan en las cañas y se colocan en las orillas del altar. Y esas roscas están pintadas de color rosa porque el rojo de cinabrio era uno de los colores que se utilizaban en los entierros. Se tiene una relación muy directa el color rojo con los elementos funerarios, no solo del mundo prehispánico, sino del mundo antiguo. Es decir, en los entierros muy antiguos de Europa, de Asia, se han encontrado estos restos de pigmentos rojos relacionados con la muerte. Entonces, en muchos lugares los panes se pintan de color rojo también, precisamente por esta idea del color rojo relacionado con los muertos. Aquí en nuestra región los panes de muertos toman formas humanas, ¿no? O sea, así identificamos al pan de muerto, mientras que hemos incorporado ya también a nuestra región estos panes que en algunos lugares les llaman hojaldras, que son estos panes como semicirculares, ¿no? Que tienen, dicen algunos, canillas, ¿no? Tienen estas bolitas colocadas encima, pero hasta hace unos años aquí no existían. ¿No? Existía el pan en forma de humano, que le colocaban una carita de la misma masa cruda o de frijol o de algún otro elemento, pero no existían estos panes de muerto que se hacen en otros lugares y que ya hemos incorporado a nuestra tradición. Entonces, el dinamismo de la tradición va a seguir permaneciendo y los vamos a ir agregando de muchos elementos más, lo cual pues la va a enriquecer de manera constante, ¿no? Entonces, no nos extrañe, lo comentábamos, que dentro de poco podamos ver aparatos electrónicos colocados en el altar, porque pues los millennials y las nuevas generaciones de pues gran impacto digital, Ashman es muy joven y evidentemente él pues también creció con esta digitalización, pues es algo familiar. Es algo común para ellos, así como quizás para nuestros padres el mole, los tamales, los platillos que les gustaban eran algo familiar. Bueno, pues para las nuevas generaciones estos componentes tecnológicos son lo familiar. Los audífonos, la computadora, celular. Exactamente. Principalmente esos tres, sí creo verlos en un altar dentro de unos años. Dentro de unos años, ¿no? Y lo importante creo es como parte de nuestra cultura preservar, porque esto es parte de nuestra historia personal y colectiva, ¿no? Y que a veces las nuevas generaciones llegan a desconocer todo esto. Qué importante es, y la invitación pues a las personas que nos sintonizan, si tienen hijos, pues compartir esta información en sus hogares, el por qué se hace, ¿no? Porque es parte de nuestro acervo cultural
y la cultura es parte de nuestra personalidad, que es lo que nos da identidad, nos da arraigo, y pues tenemos mucho como México, orgullosamente mexicana, orgullosamente oaxaqueña, de que esto se debe de preservar, porque a veces se olvida y a veces en la búsqueda de algo con que identificarse buscamos cosas que no son nuestras, y esto es nuestro, esta es nuestra cultura. Si somos de México, es independientemente del estado o ciudad de donde seamos, esta es nuestra cultura, esta es nuestra identidad, que pues fuera de las fronteras de México, yo creo que es a veces sorprendente, ¿no? Para las personas de otros países decir, oye, ¿y si hacen, ponen el altar y si ponen la foto, ¿no? Entonces la comida, toda la comida que se pone, todos los rituales que se hacen, las catrinas, hasta a veces hasta los versos y las calaveritas, ¿no? Que también es algo que se estila mucho en estas fechas. Yo creo que es muy importante conservar y tomar en cuenta que son de las festividades que nos dan identidad, como obviamente también las fiestas de nuestro país, las fiestas patrias también reafirman nuestra identidad y nuestras raíces. Sí, fíjate, Maricela Ashman, has tocado un punto aquí importante, que es el de investigar, el de conocer, porque si bien es cierto que la tradición se vive, también es importante el tener conocimiento de cómo se dan las manifestaciones de esas tradiciones. Sí, así es, del porqué, de los tiempos incluso, ¿no? En las comunidades indígenas, por ejemplo, hay un tiempo para sembrar la flor, ¿no? Hay un tiempo para sembrar la calabaza, hay un tiempo para empezar a darle de maíz dorado, maíz amarillo, dicen, de darle de comer a los guajolotes y a las gallinas que se van a cebar o se van a engordar para tenerlos en los tamales, en el mole, precisamente en estas fechas. Hay un tiempo para estas cosas. También en muchas comunidades estos son días de guardar. Son días donde las mujeres dejan de hacer las labores del bordado, del tejido, las labores cotidianas de su trabajo, y también los varones dejan de asistir a la milpa, dejan de asistir a los plantíos, porque son días sagrados. Son días que tienen una sacralidad que se debe respetar, y eso tiene un vínculo muy fuerte en la cultura nuestra, en la manera en que nuestras comunidades entienden este proceso, este fenómeno, esta vinculación con este plano de la muerte, que cuando es muy cercana nos permite de alguna manera pues vincularnos, estar cerca de estos seres queridos que quizás hemos perdido recientemente, ¿no? Es como tener la oportunidad de decir, va a volver, y como va a volver, yo voy a tener la posibilidad de ofrendarle lo que le gustaba. Y los tiempos son importantísimos, el tiempo para poder cortar, para poder cosechar, para hacer los montajes, donde también hay un sentido social, un sentido comunitario importantísimo. Es decir, no hay excusa para no poner la ofrenda, porque en muchos lugares existen estos fenómenos de ayuda mutua, de ayuda recíproca, la mano vuelta, el tequio, como le queramos llamar, en donde no es necesario que yo tenga mucho dinero para montar un altar o una ofrenda, que en algunos lugares la verdad es que es muy caro. Sí. Y eso es cierto. Quizás por eso ya no vemos altares en muchos lugares, porque montar un altar fastuoso como este sale caro. Pero el concurso social, o sea, la reciprocidad, la ayuda entre los vecinos, entre los mismos pobladores, permite que yo, aun cuando no tenga una gran cantidad de recursos, pueda participar y montar mi altar, porque a lo mejor lo que tengo es maíz y Ashman tiene calabaza y tú tienes flores, y entonces podemos intercambiar estos productos de tal manera que cada uno de nosotros tengamos lo suficiente para poder poner un altar, para poner una ofrenda. No importa si es una ofrenda fastuosa, lo importante es que a través de ese acto estamos preservando un elemento cultural que, como tú dices, nos pertenece, que nos identifica, y que además, dicho sea de paso, somos el único país que lo tiene. Y como somos el único país que lo tiene,
la UNESCO ha declarado esta fiesta de los Días de Muertos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, así de importante es esta festividad en nuestro país, y a veces quizás haya quienes no lo entiendan, pero finalmente pues es una manera de entender la vida y de entender la muerte desde lo mexicano, desde lo nacional, ¿no? Así es, y eso es maravilloso, ¿no? De que pues se pueda dar esa importancia y ese resalte de esta festividad que hacemos en nuestro país, y que bueno, tiene pues una gran historia allí, ¿no? Todo lo que se hace, la verdad es pues muy grato ser mexicano, muy grato, ¿no? Y hay muchas formas de celebrarnos, dicen que nos reímos de la muerte como una forma también de tenerla cerca y tenerla de amiga, y también pues platicar con ella, bromear con ella, hacer versos con ella, ¿no? Para que de esa forma la muerte la veamos también como un proceso normal y natural, en el que todos en algún momento la vamos a ver muy cerca o va a llegar a nosotros, ¿no? Efectivamente, por allá de los años 90 hicimos un librito que se llama Muerte que Vuelves, sobre la manera en que las distintas comunidades chinantecas y mazatecas de esta región realizan el montaje de los altares, y en un trabajo previo yo decía que en México nadie muere del todo, es decir, no morimos del todo, ¿no? Mientras el recuerdo, mientras la permanencia de la memoria esté ahí, estas personas siguen vivas con nosotros y siguen vinculadas a nuestro plano vital, y esta oportunidad de celebrarlos, de estar con ellos, de recibirlos, de hacer todo esto, finalmente nos va haciendo entender de una manera distinta pues este proceso, que es cierto, es un proceso difícil, es un proceso doloroso, pero también es un proceso que nos, dependiendo de la concepción religiosa que tengamos, nos permite entender que la vida sigue, y que la vida sigue más allá de nuestro plano terrenal, de nuestra propia corporeidad, y que en algún momento nosotros vamos a tener la posibilidad de vincularnos con quienes se quedaron atrás de nosotros cuando ya no estemos aquí, y de poder regresar a disfrutar de lo que en vida nos gustaba, ¿no? Y que lo sigan haciendo, porque finalmente para que podamos regresar pues necesitamos que la tradición se mantenga viva, permanezca, y que desde las escuelas, desde las organizaciones civiles, desde los espacios públicos, desde las instituciones gubernamentales, se siga haciendo, pero sobre todo que se siga haciendo en los hogares. Repito, no tiene que ser un altar fastuoso, no tiene que ser una ofrenda que básicamente se derrame de los lugares del altar. Lo que es importante es mantener la tradición, y gradualmente podemos ir incorporando otras cosas que la vayan enriqueciendo, pero de entrada mantener la tradición en cualquiera de sus expresiones, porque esta es una de ellas. Tú ya lo has mencionado, ¿no? Existe la parte literaria a través de la calavera, ¿no? Que es una manera de cómo satirizar cosas, eventos, personajes de la propia comunidad, en lo cual asumimos que ya están muertos, y como ya están muertos, pues podemos hablar en lo lírico, ¿no? Podemos hablar bien o mal de lo que hicieron, pero sobre todo podemos hablar de manera jocosa, porque esta idea de que el mexicano se ríe de la muerte, pues es una manera también de cómo saber que la tenemos cerca, y que en cualquier momento dice, si me han de matar mañana, que me maten de una vez, ¿no? Esta idea de desafiarla, de confrontarla, es una forma en la cual nosotros sabemos que está ahí de manera permanente, y que tarde o temprano nosotros tenemos que transitar por ese acto, ¿no? Entonces, en lo literario, en las caracterizaciones, hoy los jóvenes gustan mucho de estas caracterizaciones, ¿no? Que se hacen, y le invierten también, ¿no? Le invierten mucho a sus trajes, a sus formas de caracterizar, y hay una vez más, pues la parte de investigación nos ayuda a que nosotros podamos entender las diferencias culturales que existen entre manifestaciones diferentes, porque
A veces pensamos que el Halloween es malo y no es así. El Halloween es una manifestación cultural distinta a la nuestra, que en otros países y en otros contextos pues tiene también una significación muy importante. La palabra Halloween significa la noche de todo lo sagrado. Y si analizamos esa expresión, pues vamos a encontrar que hay un simbolismo enorme alrededor de las expresiones que tienen que ver con el Halloween, solo que no son nuestras. Así es. Sí, y como no son nuestras, no significa que sean contrarias y que hay que combatirlas y hay que erradicarlas. No, simplemente hay que entenderlas como una cultura distinta e investigar y conocer a fondo esto que es lo que de verdad es nuestro, ¿no? Lo que nuestros padres han hecho, lo que nuestros abuelos han hecho y que nosotros pues debemos seguir manteniendo, ¿no? Y vivirlo en alguna de las múltiples manifestaciones que se pueden hacer. En muchas ciudades, por ejemplo, el teatro también tiene una manifestación con este tema de la muerte a través de las representaciones del Tenorio, por ejemplo, o del Tenorio, así es, de Don Juan Tenorio. La obra de Don Juan Tenorio es una obra que habla precisamente del tema de la muerte y es común que en grandes ciudades donde hay grupos de teatros estables se hagan representaciones del Tenorio en estas fechas, o de la Apasionata, que es otra obra que también habla del tema de la muerte. Es decir, el teatro también pues tiene una vinculación, una aportación desde lo clásico, como el caso del Tenorio, hasta lo contemporáneo en las expresiones que tienen que ver con las festividades del Día de Muertos. Así es. Bien, pues... Cada día estoy aprendiendo más y hoy siento que he aprendido mucho más que nada sobre nuestras tradiciones, sobre el hecho de que, o sea, como ya lo comenté de los altares, ahorita lo de las obras literarias también son cosas que uno desconoce. Claro, uno ahorita ve a los niños saliendo con su calaverita, a pedir calaverita, pero quieran o no es muy propio de nosotros los mexicanos. Pero el hecho de que lo hemos adaptado, ahora no es dulce o truco, ahora es pedir calaverita, es también un tanto bueno, se puede decir, el hecho de adaptar las cosas a nosotros. Sí, no es malo, sin embargo, repito, el tema de la investigación es importante porque nos permite entender por qué lo hacemos. Los espacios urbanos siempre dan lugar a la asimilación de estas manifestaciones, sobre todo este tema del salir a pedir calaverita como se hace pues en muchas ciudades importantes, pues empezó en las ciudades fronterizas, ¿no? Como Matamoros, como Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera, por la influencia que tienen con el vecino país, donde la idea de salir a las casas con su calabaza, ¿no? Aquí podemos ver cómo hay calabazas colocadas que están más cercanas a esa idea que a la idea de la calabaza en dulce o la calabaza en tacha, como es esta, ¿no? Es decir, esto es lo más tradicional, mientras que estas calabazas que tienen figuras de rostros, pues están más relacionadas con esa apreciación de lo que se hace particularmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta manera de celebración de la noche de Halloween, pues va también permeando a nuestra cultura nacional cuando se da en los años 50 todo el proceso de migración de los trabajadores, porque hay programas que permiten que trabajadores mexicanos vayan a laborar en la economía de la posguerra, vayan a laborar en Estados Unidos. Después de que esos programas concluyen, pues viene el regreso de todos esos migrantes, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer expresiones vinculadas a la cultura fronteriza como el pachuco, ¿no? Que es Tintán, los recordamos, ¿no? Como el gran pachuco, que Tintán venía de Ciudad Juárez precisamente, ¿no? Que van a sentarse en la Ciudad de México y desde la Ciudad de México van a empezar a tener estas expresiones que surgen en la frontera, que de manera transnacional van incorporándose a la identidad urbana y van a surgir estas calabazas y van a surgir estas búsquedas de los niños que salen a las calles, que se visten y que van a pedir su dulce, ya no con la idea del dulce o truco, sino con la idea de vivir de una manera diferente el tema relacionado con la muerte. Sin embargo,
incluso en la Ciudad de México, hay cancioncitas, ¿no? Para pedirlo, y entonces se le dice a los niños, canta para que te pueda dar tu bolsita. Y yo recuerdo que mis hijos, por ejemplo, iban previamente y compraban dulces y hacían sus bolsitas como una especie de aguinaldos para poder regalarlos a los niños. Pero de todas formas, ellos tenían que participar en el montaje del altar, ¿no? Porque pues ellos vivieron y crecieron en un contexto urbano donde eso es común, pero también pues es importante el fortalecer esta identidad. Es decir, no podemos eliminar ello porque cada día va tomando más fuerza, pero sí podemos también alimentar lo que significa el conocimiento de lo nuestro, ¿no? De lo que es tradicional. Así es. Y bueno, pues aquí en Centro Benimar también nos caracterizamos por reírnos y un poco parodiar con la vida y también con la muerte. Entonces, Ashmed, pues te pediría que por ahí tienes algo que compartir. 2 calaveritas. A ver, vamos a ver. Una es a usted. Ay, caray, vamos a ver. Dice, calaverita a Tomás García. En Tuxtepec sonó el tambor. La muerte llegó con gran fervor. Buscaba un hombre de pluma fina. Tomás García, mente genuina. ¿Dónde está ese escritor tan bravo que hasta la historia hace de cabo a rabo? Dicen que escribe de tanto arte que hasta los muertos quieren su parte. Tomás miró con gran elegancia. ¿Vienes flaquita por mi constancia? Espera tantito, déjame acabar, que mi libro aún falta por editar. La flaca rió con tono teatral. Ay, Tomás, siempre tan original. Te vi actuando en tu juventud con la psico Marisela, qué gran virtud. Ambos de adolescentes sobre el escenario hacían dramas y algún comentario. Entre luces, risas y actuación nació una amistad de corazón. Ahora la muerte quiso estallar una obra nueva para estrenar. Tomás dirigía con gran devoción, mientras la flaca olvidó su misión. ¿Llevarte? ¿Qué va? Mejor te aplaudo porque tus historias valen un laudo. Sigue escribiendo, sigues enseñando, que yo, calaca, te sigo admirando. Y entre papeles, risas y flores, Tomás sigue cantando amores. La muerte se fue, sin más demora, gritando, en Tuxtepec, talento aflora. Ay, pues muchas gracias, muchas gracias, muy inspirado, y con mucha investigación, porque se ve que se puso a trabajar. Sí, dice, ¿dónde la conoció? Sí, así es. De ahí tenemos una para los colaboradores de Centro Benimar. Es calaverita a Centro Benimar. Una tarde silenciosa sin previo avisar, la huesuda llegó risueña al Centro Benimar. Vengo por sus almas, ya traigo mi plan, pero primero, ¿me dan una sesión o me van a regañar? Marisela la vio llegar con calma profesional. Siéntate, flaquita, respira, no es tan fatal. Quizá no vienes por ellos, sino por sanar tu afán de andar cargando a los muertos. ¡Qué peso existencial! Alexis grabó la escena con toda su arte visual. Esto se hará viral. La muerte en terapia grupal. La flaca posó feliz y natural. ¡Ay, qué bonito encuadre! Me veo fenomenal. Lala al verla dijo: no me vas a espantar. Y siguió barriendo sin titubear. Si te vas a llevar a alguien, primero me ayudas a trapear, que aquí hasta los sustos se deben de limpiar. Ashmed en recepción, con voz de bondad, le ofreció cita con puntualidad. ¿Vienes por un duelo o por ansiedad? La muerte respondió: por todos aquellos y ellos con prioridad. Julieta observaba con libreta en mano, tomando apuntes del suceso temprano. Estoy en servicio social, formándome con pasión, y si la muerte lo requiere, le doy contención. La muerte sonrió con aire triunfal. Pero qué lugar tan bonito y tan terapéutico, ni en el más allá hay uno igual. Y entre risas, abrazos y un toque espiritual, se llevó a todos, pero solo a meditar. Oh, muy bien, qué inspirado. Muy bien, muy bien. Y bueno, en este compartir, en este día que pues recordamos a todos los seres queridos que ya no están en nosotros desde la presencia, pero sí están desde el recuerdo, desde la honra de haber compartido con ellos. Agradezco mucho a Tomás
a Asme el que hayamos compartido este momento, que es parte ya de nuestra historia de vida y que se preserva, ¿no? Todo lo compartido, todo lo vivido, todo lo que damos y recibimos es lo que queda. Cuando ya de este mundo partimos, queda el recuerdo, quedan las enseñanzas, queda todos esos momentos que son parte de nuestra y que bueno, algunos han ido primero y en algún momento vamos a partir también, y qué mejor que dejar huellas de luz con nuestros actos, con cada encuentro que tengamos con un ser humano, y bueno, en honra y recuerdo a todos nuestros seres queridos que ya no están, pues un abrazo y un suspiro al aire para todos ellos que están y permanecen en nuestro corazón, y que únicamente venimos a este espacio pequeño de vida a perfeccionarnos, porque creo que, como dice nuestro eslogan, ser y crecer para trascender. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Asme, y bueno, hasta otro momento, si es que estamos. Gracias a ustedes.